Dramas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en casita o camino al trabajo. Estamos en una emisión más de Corazón por el 17.1 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Yo soy Lourdes Mireles y pues les doy la bienvenida a mi compañero de todas las semanas, Josué. ¿Cómo te fue en esta semana que acaba de terminar? Bueno, que estamos en el ombliguito, pero la pasada. Sí, pon tú que nunca se termina. Ya sé. Cuando vives el furor, ¿no? del trabajo que tenemos tú y yo, en estos diálogos tan intensos, parece que uno nunca termina de trabajar. Uno nunca termina de aprender. Pero Exacto. Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, la verdad ha sido una semana de mucho ajetreo, pero con todo el corazón que trabajamos por, ya sabes, por las familias que nos ven, por las que nos escuchan y sobre todo por quien en algún momento necesita esa como guía, esa asesoría que le podamos dar, pues obviamente lo hacemos pues con las ganas y con toda la convicción de que les va a ayudar. De corazón, que te corazón. dijera, que por ahí escuché. Qué raro, ¿verdad? Sí, no sé de dónde lo escuché. Pero lo hacemos a diario. De verdad, verdaderamente. Oye, pues el tema de hoy, te lo voy a platicar así muy sencillo, ya, bueno, lo platicamos, se los voy a platicar en casa, porque es algo muy hermoso, pero también tiene como que sus cositas que te ponen a pensar. Okay. Te voy a hacer la pregunta del día y te voy a dar 30 segundos, como ya sabes, para que me respondas si en algún momento de tu vida has considerado abrirle las puertas de tu hogar a una persona desconocida, que no conoces nada de ella, sí, no y por qué. Corre tiempo. Bueno, a ver, pues si usted alguna vez ha tenido que vivir con roomies, pues usted ya lo hizo, ¿no? Me parece un poquito, pero no sé, o sea, se me hace complicado, porque ¿con qué intención? ¿Qué tanta responsabilidad voy a tener sobre esa persona que vive en mi casa? ¿Estoy obligado a llevarme bien con esa persona? Son cosas que me preguntaría, la verdad. Sobre todo eso, ¿estaría obligado a llevarme bien con esa persona? ¿O puedo ignorarla? De que sí, pásale, pero no te tengo que volver a hablar. Esos serían mis... Pues, ¿qué tan responsable soy de esa persona? Creo que eso es lo que más me preocuparía, fíjate. Ese es el tema que a mí me preocuparía. ¿Y sabes qué? Ahorita yo me voy a intrometer. También sería, ¿vendrá a perturbar mi paz? ¿Lo que yo estoy acostumbrada a hacer? ¿O qué es lo que yo voy a compartir? ¿O qué tan dispuesta estoy yo de compartir? Pues la pregunta va centrada y en este tema que es el dar, como dices, cuando escuchas la frase, te abro las puertas de mi hogar o te recibo con los brazos abiertos, tiene un significado muy profundo. No solamente es lo literal, sino realmente te voy a decir, ven conmigo, te acepto y me aceptas como soy. Y nos acoplamos. El hecho de compartir el hogar, lo que pasa de la puerta de tu casa hacia adentro, son muchas cosas que la gente desconoce. Pero, por ejemplo, cuando una persona llega a tu casa y le vas a compartir tus creencias, tus valores, tus modos de ver la vida y que estás dispuesto a escuchar cómo esa persona vive su vida y todo lo que trae en su, como quien dice, en su computadora, es algo ahí de su lo mente, interesante. ¿verdad? Claro, su computadora mental es cuando ya empieza la complejidad de las relaciones humanas. Okay. Y ahora cuando lo hacemos a una persona que realmente va a depender de ti para toda la vida, imagínate. Pues sí, sin más rollo de mi parte, el tema del día de hoy es adopciones y familias de acogida. ¿Estamos dispuestos a compartir nuestro hogar con una persona menor de edad? Actualmente en el estado de Jalisco, 2.390 niñas, niños y adolescentes institucionalizados permanecen en un albergue o centro de asistencia social, de los cuales 310 son susceptibles de adopción, siendo la mayor población de personas menores de edad entre los 11 a los 17 años con 11 meses. Ay, qué abrumador. Yo no sé si estoy preparado para cuidar de un gato, entonces esta suena importante, suena preocupante y no sé si, yo por ejemplo, yo no sé si esté listo yo. Fíjate que realmente en redes, en la conversación actual que hay sobre el tema de las adopciones y
y acogimientos, dices. Sí. ¿Qué es? Se le llama acogimiento familiar o familias de acogida, que es Ajá. ya como la familia es concebida jurídicamente, pero digámosle así, o familias adoptivas y familias de acogida, pero son dos oportunidades Ajá. para que nosotros como personas contribuyamos a que una persona menor de edad que por infinidad de circunstancias no vive en un entorno familiar o en un hogar. Es que justo el tema de las adopciones, siento que en redes, por otros temas, o sea, ni siquiera es como que nunca se hable tal cual del adoptar como tema principal en redes o en el día a día, sino que es como tema secundario o tema, ¿cómo se le llama? Daño colateral. O sea, es un tema, es una consecuencia de otros temas, ¿no? Que es como el tema de la planificación familiar o la falta de planificación familiar, el tema de qué haces con los niños que nadie cuida, todos estos asuntos, ¿no? Entonces tiene un tinte negativo y de hecho hasta películas, series que hablen de estos temas, o sea, la primer película que se me viene a la mente cuando hablan de adopciones es La Huérfana, que es una película de terror. O sea, tiene un tinte negativo, pues tiene un tinte de entrada de inaccesibilidad. O sea, yo tengo muchos conocidos que cuando se enteran que existen justo estas opciones de adopción, o sea, o se llevan a la mesa estos temas de adopción, dicen que la adopción es para gente rica, que la adopción es un proceso inaccesible, que es un proceso un poquito imposible, que necesitas ser como este modelo de familia tradicional hiperproductiva, hiperexitosa, para que alguien te confíe un menor, o que de plano les parece que es como comprar a un menor de edad como es si muy fuera. Fuerte, Eso creo que eso se me hace Ajá. lo más fuerte, porque creo que allá a nivel incluso internacional, cuando hay familias que no pueden concebir por sí mismos a sus hijos, también se les critica mucho a qué métodos recurren. Y cuando se trata de adopción, yo he escuchado, y esto me parece muy preocupante, yo he escuchado a la gente equiparar el adoptar a un niño como si fuera adoptar una mascota, de que es que lo eligieron como si fuera un perro. Porque es un gusto que tiene el que lo va a adoptar, ¿no? Exacto. Pero digo, no podemos comparar una mascota con una persona, es un ser humano, sí de por sí. Yo también he escuchado frases en que un hijo no viene a suplir una necesidad tuya, un hijo biológico, tratándose de hijos biológicos. A veces dicen, el hijo biológico, o bueno, cualquier hija o hijo, es tu mejor proyecto de vida, pero porque le vas a dar todo lo que a él o a ella se le tiene que proporcionar en garantizar sus derechos, en garantizar una vida lo más apegada a la felicidad, ¿no? Al bienestar. Claro. Ahora, la verdad es que toda esta conversación que estoy mencionando ni siquiera habla de la realidad de nuestro país. Esto habla de la realidad de otros países porque en México no tenemos en realidad una discusión sobre qué pasa con las familias adoptantes o con los niños que se adoptan, ¿eh? O sea, estos son diálogos que tienen personas de otros países respecto a este tema porque ellos sí tienen más camino trabajado. Y de nuevo, siguen siendo conversiones negativas porque, por ejemplo, está el caso de Asunta, que es una niña que perdió la vida presuntamente a manos de los padres que la adoptaron, y eso es un caso español, o sea, ni siquiera es un caso, ni siquiera en Latinoamérica, pues. Claro. Y ese es un tema que afecta al cómo es la conversación respecto a ese tema en el resto de los países hispanohablantes, porque es un documental que se distribuyó de manera, como yo le digo, españolistán, o sea, que todos los países que hablan español tienen esta misma conversación porque podemos dialogar entre todos en las redes, y ya tenemos estigmas que ni siquiera tienen que ver con la realidad de tu país, son estigmas que tienen que ver con la realidad que te llega y que puedes consumir. De otros entornos. De otros entornos que ni siquiera a lo mejor culturas. tienen el mismo marco legal la adopción en tu país que en el que pasó lo que pasó, que a lo mejor los procesos de adopción, de lo que quieras, ni siquiera son los mismos, pero sí afecta nuestra percepción de estos temas. Es un proceso para adoptar un niño, o sea, hay como ciertos requisitos para poderse dar a una persona o a una familia. Bueno, sé que hay todo un trámite y que es un proceso bastante difícil, pero que gracias a esto hay muchos niños y niñas que pueden vivir con una buena familia y les dan pues una oportunidad.
Mire, las adopciones se dan en los niños cuando las mamás que no tienen algún hijo, los padres de familia que no tienen algún hijo, entonces les interesa adoptar una niña o un niño. Entonces hacen un trámite ellos donde hacen una adopción, que ellos se hacen cargo de toda la vida de un bebé. Pues no tengo mucha experiencia, pero me imagino que es algo muy bonito y es algo muy bueno porque se le da la oportunidad a las personas que no pueden tener bebés o le pueden dar una mejor vida a una persona. Claro que sí, me daría mucho gusto tener uno en mi casa. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Si fuera bebé, desde bebé lo agarraba. Sí, porque igual creo que es un proceso lindo para ellos, a lo mejor también difícil, porque tal vez se acostumbran a esta familia, pero pues les ayuda a sentirse mejor y a lo mejor tal vez a mí también y después quiera adoptarlo o algo así. Claro que sí, me gustaría mucho eso porque le da a uno un techo, una casa, algo donde estén mientras ellos busquen una buena familia. Pero si tuviera la oportunidad, con gusto lo haría. ¿Por qué? Porque hay niños que de verdad necesitan del amor de la familia, necesitan pues una educación con amor, con conocimientos y pues para estar encerrados todo el tiempo pues creo que no estaría padre. Y fíjate, la otra figura de la que también todavía se desconoce mucho o se ha informado muy poco es el acogimiento familiar o familias de acogida, en donde si de por sí el adoptar es una decisión que cuando la tomas tienes que estar súper convencido y afrontarlo con todo el amor y con toda la responsabilidad. Ahora imagínate el acompañar a una niña, a un niño, a un adolescente por un tiempo indeterminado y que tengas que dejarle o aportarle un granito de arena, como coloquialmente se dice, o una semillita, que esa semillita le sirva para que él pueda ser en un futuro una mejor persona, para que en el momento en que él tenga que crecer o desarrollarse, se despida de ti, por así llamarlo, o se acuerde de ti como la persona que le ayudó a seguir adelante su camino. Y creo que de ese tipo de cosas es lo que te digo, que los referentes que tenemos ni siquiera son de nuestro país. El único referente que yo, por ejemplo, tengo de una familia de acogida son productos estadounidenses donde se habla del sistema foster de acogimiento familiar, en el que a una persona se le paga, o sea, el Estado le da dinero para que ayude a cuidar y a mantener a un menor de edad. Y ese sistema no tiene una buena fama en Estados Unidos, o sea, tiene mucha fama de que es un sistema que perpetúa muchos abusos, porque como reciben dinero, entonces a veces que en esas casas de acogimiento tienen demasiados menores de edad, en esas casas de acogimiento tienen demasiadas responsabilidades y solo ven a los niños como un cheque que les va a llegar eventualmente. También hay otros productos culturales de Estados Unidos que intentan como redimir eso, que son series justo que intentan como redimir que las familias de acogimiento son buenas, pero de nuevo, nada tiene que ver con nuestro país. Pues. Claro, y dices, fíjate, son buenas, pero ¿cómo las calificamos? Es ¿Cómo real, las evalúas? Exacto. ¿Y cómo estamos en México? ¿Cómo estamos en Jalisco para entonces adoptar esas figuras que ya se están ejerciendo, que ya la ley las aprobó desde hace unos años y que aparte mucha gente ni siquiera las conoce? Y que muchas familias están ávidas de dar amor, de dar protección, de dar educación, de dar cariño y no saben qué hacer. Y eso es lo más preocupante, no saben a dónde acercarse. Y se dejan guiar antes de ir a la institución adecuada por lo que le dijo el vecino, por lo que le dijo una familia que adoptó y que quizá no estaba preparada y tiene una percepción un poco negativa de la experiencia y dices, híjole, y entonces te vas, como hemos dicho en algunas otras emisiones, bombardeando de cosas erróneas, de mitos, pero pues aquí vamos a tener a una experta, después de la pausa, que nos va a despejar todas esas dudas y nos va a decir en qué consiste cada figura y cómo acceder a ella y cómo, sobre todo, restituir el derecho a vivir a una familia de una persona menor de edad, que pues las circunstancias de la vida se lo han negado de una manera temporal. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues entonces allá en casita vaya por su café, lo esperamos. Es breve, no le cambie y aquí regresamos de corazón. De corazón. De corazón. Y como se los anticipé, fue muy breve el espacio y la espera
Espero que estén allá en casita muy atentos y empiecen a tomar nota de todo lo que vamos a decir aquí, sobre todo las familias que desean adoptar. Pues les doy la bienvenida a nuestra experta el día de hoy, Jessica Raigosa. Platícanos, ¿cómo estás primeramente y en dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces tú? Muy bien, muchas gracias. Estoy en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Jefatura de Adopciones y Acogimiento Familiar. Ay, pues muy interesante. Ahora sí te vamos a bombardear, porque realmente tenemos muchas dudas, Josué. ¿Cuál es la primera que se te vino a la mente cuando te pregunté qué es una y qué es otra figura? Sí, justo eso iba a preguntar. Pues aquí Lulu siempre hace la tarea, pero nunca me dice exactamente de qué tengo que hacer la tarea. Que te dijera, tramposa, la niña, ñoña de los plumones. Y pues yo ubico el tema acogimiento, pero como ya dije en el bloque anterior, en realidad no sé a qué se refiere aquí en México ese tema y no sé qué diferencia tiene en realidad, qué responsabilidades, porque es lo que yo decía. O sea, no sé si yo sería apto para adoptar porque tampoco sé qué responsabilidades tendría o qué responsabilidades tendría si es familia de acogimiento. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Okay. El acogimiento familiar es una figura legal en la que se pretende que nos cuiden a los niños por un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que el niño lo necesite, en tanto se resuelve su situación jurídica. Los niños se encuentran pasando por una situación complicada y lo que buscamos es que en vez de que los niños se vayan a una casa hogar, estén con una familia que les brinde cuidados, amor y protección. La diferencia de la adopción, pues ya son tus hijos legales, ¿no? Cuando hablas de hijos legales, ¿te refieres a que cuando es la adopción, yo recibo en mi casa y no lo puedo regresar, ¿verdad? Ya, o sea, ya es como si lo hubiera tenido. Porque, ¿sabes qué? Y te lo digo porque me ha tocado escuchar una que otras familias que dicen, ay, es que no me salió como quería. No era lo que esperaba. Y dices, señora, ya lleva sus apellidos. Usted decidió. ¿Por qué crees, Jessie, que todavía existe desinformación en torno a estos dos temas? Pues creo que sigue habiendo muchos tabús al respecto, ¿no? Y que se cree que la adopción es para cumplir una necesidad de la familia o algo que les hace falta, ¿no?, a la persona. Y entonces dice, bueno, como que creo que me hace falta, voy a ir a buscar a un niño, me lo llevo a mi casa y si no me gusta, y si se porta mal, y si llora, y si me hace berrinches, entonces puedo ir a regresarlo. Pero los niños no se regresan. Exacto, no son productos, así no son es. Cosas. Si no lo pediste por internet, no te quedó y lo mandaste. Y lo regresas, ajá. Pero entonces una pregunta, o sea, entonces ya entendiendo, la adopción ya es cuando ya es tu hijo legalmente. Así es. Me imagino ya tienen sus apellidos, ya por completo, es como si fuera tu infante, tu chilpayate, que te dijera yo. Pero en el caso del acogimiento, ¿para qué existe eso? Porque pues si existen los albergues, ¿por qué no? Si no va a ser para siempre, si el niño a lo mejor no va a durar mucho tiempo, ¿para qué hacerle eso al niño de mandarlo con una familia y luego a la otra? O sea, ¿por qué los mandas a una familia de acogida? ¿Por qué no en el albergue y ya hasta que se resuelva su situación legal? Porque es muy diferente que vivan en una institución a que estén en una casa donde les puedan brindar el amor, los cuidados de una manera personalizada. En una casa hogar pues llega a haber hasta 100 niños, 200 niños, ¿no? Y en una familia pues pueden recibir a lo mejor hasta 3 niños si las condiciones del hogar se los permite y va a ser una atención directa. El niño va a crear un vínculo con esa familia, va a estar en un lugar seguro. Imagínate que viene de sufrir una situación complicada dentro de su casa, a lo mejor omisión de cuidados, maltrato, y lo tenemos que retirar de esa casa donde se están violentando sus derechos y vamos y lo metemos en una institución donde llega y es un número más, ¿no? Es un niño más. A diferencia de que llegue una familia donde le van a tener pues esas atenciones, ¿no?, esos cuidados. El niño va a sentir que pertenece a un lugar, no a una institución. Está en un lugar donde lo van a cuidar y proteger mientras se está resolviendo su situación. Y les vamos a dar pues este acompañamiento tanto a la familia como al niño para ir explicándole todo este proceso que él está viviendo. Fíjate que precisamente preparamos un caso de una pareja que adopta y que nos comparte pues cómo fue este proceso. ¿Les parece si vamos a escucharlos y regresamos para comentarlo? Vayamos con ellos. Van perfilando a los niños con las familias porque esto se trata de buscarle familia a los niños y no niños a las familias y simplemente es una sorpresa. Eso fue un detonante para nosotros, pensar en cuántos niños hay en este mundo que solo están esperando que los amen. Nosotros nos acercamos a Hogar Cabañas aproximadamente como en julio, hubo un taller para padres, para agosto ya estábamos certificadas como familia de acogida y fue hasta diciembre que recibimos la llamada para la asignación y desde diciembre estamos en convivencia con la menor que nos asignaron
y ya está en casa viviendo con nosotros en situación de familia. En nuestro caso, nuestro proceso duró aproximadamente un año. Desde que tuvimos la primera entrevista, llenamos todos los documentos, nos dieron el certificado, hasta que tuvimos la llamada y nos dijeron, tenemos una propuesta para ustedes. Pues no hay fórmula, tal cual es, aviéntense. Si tienen esa inquietud y tienen esa espinita en el corazón de poder dar amor a un menor, créanme que aquí hay muchos niños que lo necesitan. No hay tabús, no hay prejuicios, Cabañas es un lugar para todos. Cada día es un día nuevo para aprender y nosotros tenemos un maestro en casa que nos está enseñando mucho. Entonces, si sientes que es parte de ti la paternidad, la maternidad, acércate al DIF. Nos ha funcionado muy bien, nos han apoyado, nos han guiado y nos recibieron con los brazos abiertos. La verdad que me reconforta saber que hay personas que dicen que eso fue un acto de amor, una decisión que le hicieron desde el corazón y que se les ve la felicidad en sus rostros, Jessie. Antes de escuchar su testimonio, nos comentabas esta parte de que no vas a restituir, o más bien no vas a satisfacer un gusto, una necesidad de mi persona adulta, sino que estás buscando lo mejor para lo que se le tiene que garantizar a ese niño. Cuando se toma la decisión de adoptar, ¿qué es lo que se tiene que ver alrededor de la pareja o de la persona? Porque me queda claro que también puede una persona adoptar si es soltero, ¿verdad? Sí, así es. No es un requisito que sean personas que estén casadas, ¿no? Tienen que ser personas, pueden ser personas solteras y se pueden acercar para certificarse. Llevan un proceso, ¿no? No es nada más de que, oye, a mí me interesa ser familia de acogida o adoptiva, hay que acercarse para llevar un proceso. Se someten a una valoración de trabajo social, de psicología, hay que acudir a un taller donde se les brinda información sobre todas las situaciones que viven los niños y cumplen con una serie de requisitos. Una vez que se certifican, nosotros valoramos estas herramientas, estas habilidades que tiene esta familia y de acuerdo a los niños que nosotros tenemos institucionalizados o que nos van poniendo a disposición, decimos, esta familia puede ser apta para recibir a este niño, ¿no? ¿Por qué? Porque esta familia cuenta con estas condiciones, estas habilidades y puede sostenernos a este niño en lo que está pues pasando esta situación. Es muy importante hablar de estas situaciones de vida que están viviendo los niños, ¿no? Para que la gente, para que los adultos entiendan y comprendan que es una necesidad del niño, ¿no? No es una necesidad de la familia, no es que alguien venga y me diga, oye, pues estoy sola en mi casa, estoy muy aburrida, ya estoy jubilada, no tengo nada que hacer, pues tienes un niño que me des para que te lo cuide. No es solamente eso, ¿no? No es una necesidad de un adulto, sino es la necesidad de los niños, ¿no? Cuando hablamos de todo esto que viven los niños, no solamente en su casa, en su lugar de origen, ¿no? Sino lo que están viviendo en la institución al sentirse abandonados, solos, hacer un grupo donde a las 9 te levantas y te bañas, a tales horas comes, a tales, todo está con horarios, porque pues la dinámica de la institución así lo marca, ¿no? Es diferente a que estén en una casa. Entonces los adultos vamos a empezar a entender que los niños requieren de nosotros, ¿no? Okay. No nosotros nos sobra el tiempo y entonces, pues, ¿en qué me entretengo, no? Exacto, y sobre todo cuando dices que están en una institución y sienten quizá ese tipo de abandono, no es porque estén mal atendidos en la institución, sino porque es importante que el niño, o más bien, voy a cambiar la pregunta, ¿cómo afecta el que un niño esté en una casa hogar compartiendo todo con 100, 200, 300 y no en una casa con poquitos integrantes? ¿Ha habido estudios o señales de que afecta en su personalidad o en qué, cómo interviene eso? No solamente afecta en su personalidad, afecta en su desarrollo, ¿no? Y sí hay estudios donde nos habla de que por cada año que un niño vive institucionalizado tiene un retraso hasta de 4 meses, ¿no? Y es en su... ¿Pero en desarrollo de qué tipo? ¿Cognitivo? Neurológico también, cognitivo, porque no hay una estimulación, ¿no? Y que quede claro que no es porque estén mal atendidos en los albergues, ¿no? La dinámica no les permite, ¿no? Quizás hay una cuidadora para 10 bebés, ¿no? Y entonces en la casa estamos con un bebé y estás gesticulando todo el tiempo con él, estás hablando, estás repitiendo palabras. Acá no les da el tiempo a las cuidadoras, ¿no? Es hora de comer, a todos les doy el bibi, es hora del baño, a todos les cambio. No hay esa atención para, a ver, vamos a entrar al baño, te tienes que tallar así.
como cosas muy cotidianas que en la casa vivimos, ¿no? Y que tú dices, yo lo aprendí porque siéntate bien, no subas los codos, límpiate con la servilleta. Acá no hay alguien que esté todo el tiempo dándole estas indicaciones o estos aprendizajes a los niños. Yo tengo, y esto antes de irnos a corte, te voy a dejar con una pregunta para que durante el corte lo pienses. Yo tengo una pregunta, porque justo el problema siento que mucha gente tiene a la hora de pensar en adoptar o no, o acercarse como familia de acogimiento es, me van a rechazar a mí como persona o se me va a discriminar en el proceso. ¿Existe alguna forma correcta de ser candidato? O sea, ¿existe un modelo de ser candidato? ¿A qué se refieren con eso? Cuando dijiste idóneo, a mí me suena la verdad que eso tendría que ser justo lo que dice la gente allá en casa, que es, tengo que ser una pareja casada de cierta religión, de cierto estatus, incluso hasta de cierta raza a lo mejor. O sea, que tiene que ser un modelo que a lo mejor en realidad no son mayoría, pues, o sea, en realidad a lo mejor incluso esas personas ni siquiera tienen interés en adoptar. ¿Cómo es la persona ideal para adoptar? O sea, ¿qué características tiene? Pues si quieres, como bien lo dijiste, después del corte vamos a despejarlo y que ahora sí que nos digas porque a ver si nos andamos animando. Muy bien. Bueno, vamos a una pequeña pausa, no le cambie. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos y Jessica, como lo anticipaba Josué, ¿quién es la persona o las personas idóneas para saber si son aptas para adoptar o ser familias de acogida? No hay un perfil específico de familias, ¿no? Necesitamos todo tipo de familias porque tenemos todo tipo de niños. Tienen que tener características diferentes, ¿no? Pero por eso en la entrevista y en las valoraciones de trabajo social y psicología es que se indaga mucho, ¿no? Van ahora sí hasta el domicilio, porque justo lo que queremos, lejos de juzgar y decir, esta sí cubre el perfil porque tiene esto, tiene el otro, es ver qué habilidades y herramientas tiene esta familia y de ellas poder hacer una asignación, ¿no? Entonces no hay un perfil, no hay un modelo, no tengan miedo, acérquense, certifíquense. El proceso es muy fácil, como ya lo comentaban, sigue habiendo muchos mitos, muchos tabús de que es muy difícil. No es difícil y de verdad necesitamos familias para que puedan recibirnos a nuestros niños y que a final de cuentas entendamos que los niños es una responsabilidad de todos, no solamente es del DIF, no solamente es de la Procuraduría, no solamente es de los maestros que son quienes les enseñan en la escuela, no, los niños son de todos y entonces todos podemos de alguna otra manera colaborar y ayudar para que estos niños se desarrollen en un entorno saludable. Como quien dice que se toma un pueblo entero criar un solo niño, exacto, ¿verdad? Sí. En tiempos, porque los jalisquillos, bueno, los jaliscienses, ¿cómo somos de que, y cuánto tiempo me va a durar esto? ¿Y en cuánto tiempo ya voy a tener al niño o la niña? O sea, ¿cómo es el proceso? A ver, explícanos, llegan, yo estoy interesado, primero, no sé si quiero ser familia de acogida, ¿qué tengo que hacer? Porque digo, si me calo como familia de acogida y después tomo el paso para ser una familia adoptiva, ¿se vale? No, son dos procesos diferentes. Una cosa es la familia de acogida y la otra es adopción. Lo que podemos hacer si no hay como una decisión clara es pues que acudan al taller para que se les informe, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del acogimiento familiar y de la adopción? Muy bien. El tabú que hay en el acogimiento familiar es que es de manera temporal. Entonces la gente dice, ay, no, qué feo, me voy a encariñar con el niño y luego me lo van a quitar. No, qué triste. Pero entonces cuando te platicamos de las necesidades que tienen estos niños, la idea es que entiendas que pues estos niños necesitan de un amor, de una protección. Y entonces podemos decir, bueno, para que tú adulto no sufras en querer a alguien y luego que te lo quiten, pues entonces no te metas en este rollo y que el niño siga en el albergue. Y que ahí esté, y ya te hablé de ese retraso que tienen, de esa falta de desarrollo, porque no hay esa estimulación, no hay ese acompañamiento, tú no sufras adulto, y nos vamos a esperar hasta que llegue el momento que estos niños salgan de esa institución y nos los vamos a topar. Y van a ser niños, ya ahora adolescentes, adultos, que no van a tener esas habilidades y que van a estar muy molestos con la sociedad porque cuando ellos necesitaron de esa ayuda, pues tú no quisiste brindárselas porque solamente era por un tiempo, ¿no? Y precisamente, ¿sabes por qué te lo pregunté? Porque puede sonar muy cruel o decir, híjole, y a lo mejor se quedan con el remordimiento de que no me animé, pero si hay ese deseo, van al taller, ¿de qué se les habla así brevemente? Como para decir en algún momento, y te lo pregunto así, tú que has atendido a muchas parejas y muchas personas,
de que están en el proceso, de que sí, van convencidos en ir y a lo mejor ahí reflexionan y cambian su perspectiva. Platícanos esa experiencia y qué es lo que se les abre como el panorama, por así llamarlo, para que tomen la decisión correcta. En el taller se les hablan estos aspectos jurídicos, ¿no? Lo que va a implicar, se les explica el proceso y lo que implica esta responsabilidad de llevarte a un niño a tu casa, ¿no? ¿Qué responsabilidad vas a tener tú como adulto sobre ese niño, ¿no? Y también los aspectos sociales, además de este trauma que viven los niños, ¿no? Hablamos que los niños que están en la Procuraduría, pues no son niños que han sido violentados, ¿no? Han vivido alguna situación difícil, ¿no? Entonces, hablamos de los tipos de traumas para que entendamos por qué a lo mejor ese niño hace berrinche, por qué ese niño se hace pipí en la cama, por qué ese niño no habla, por qué ese niño tenemos que tener cuidados especiales en la alimentación, ¿no? Entonces, se da toda esta información y creo que lo que se logra en ese taller es hacer esa conciencia de esa necesidad del niño, no como adulto. Entonces sí nos ha pasado que familias van decididas a la adopción porque traen la idea de que no, yo lo quiero para toda la vida. Y siempre les decimos, el ser humano no estamos preparados para las pérdidas y queremos todo para siempre. Exacto. Que sea seguro, que me digas que se va a quedar aquí. Pero pues no podemos asegurarlo. Ni siquiera con los hijos biológicos podemos asegurar de que vas a tener un hijo y va a estar toda la vida contigo. No lo sabemos. En algún momento va a volar, como dicen. Y, ¿sabes? Y te lo pregunté porque estoy, sorprendida en que cada vez, bueno, tengo la percepción de que ya más familias empiezan a acercarse, ya empiezan a tocar más puertas. ¿Cómo iniciamos en este año ese interés? ¿Cómo lo han percibido ustedes? Creo que sí ha habido ese acercamiento de las personas, ¿no? Y justo estas personas que ya están certificadas y que han tenido niños y niñas bajo su cuidado, nos han ayudado a difundir este tema, ¿no? Y que empiezan a hablarlo y que se empieza a socializar, ¿no? Oye, ¿en qué momento llegó este niño, no? Yo no te vi con bebé o ya tienes un bebé, ¿no? Pues soy familia de acogida, estoy certificada. ¿Dónde dan niños, no? Anteriormente decía, el DIF quita niños, ¿no? Exacto. Luego de repente ahorita es como, el DIF da niños, ahora ya da niños, óyeme pues. No damos niños, buscamos familias que nos ayuden a este cuidado. Ni los quitan, no los dan ni los quitan. Exacto, ninguna de las dos cosas, ni damos ni quitamos. Nosotros queremos que los niños estén con su familia, que crezcan en su seno familiar, ¿no? Cuando a veces por alguna situación no pueden estar, pues necesitamos apoyarnos de estas familias. Claro. Yo tengo una pregunta. Ahorita que mencionabas que sí se les informa de los tipos de traumas que estos menores pueden tener, ¿qué tanto acompañamiento realmente ustedes les dan a los menores una vez que ya están dentro de las familias? Porque creo que es válido en realidad también preocuparte de que a lo mejor tú no vas a tener las herramientas para acompañar a un menor que ha sufrido cosas que a lo mejor tú ni siquiera tienes pues tal cual contexto de cómo resolver eso, porque claramente si fue retirado de su núcleo familiar, son por problemas graves. Exacto. No son cosas que a lo mejor tú dices, yo ya sé cómo acompañar eso. ¿Qué tanto acompañamiento les dan a ustedes o cómo recurrir a ayuda si la persona adoptante pues se siente como sobrepasado por la situación? Es muy común que se sientan así sobrepasados, ¿no? Okay. Porque a veces las expectativas pues son como muy romantizadas, ¿no? Okay. Qué bonito, me va a llegar un niño, bien lindo, va a crecer aquí conmigo, ¿no? Pero entonces cuando llega ese niño, y a pesar de que les hablamos de estas situaciones de las que vienen, y entonces ya lo veo, ¿no? Y ya veo que golpea o se lastima o llora, ¿no? O que le da miedo la luz, ¿no? Tener la luz apagada, o sea, cosas muy sencillas, ¿no? Entonces esta familia se empieza a confrontar con eso. No tengo esas habilidades, ¿no? Creo que no soy un buen papá, no sé cómo hacerlo, no sé cómo atenderlo. Todo el tiempo estamos acompañándolos, ¿no? Somos un equipo, les decimos, no es como llévate al niño y que te vaya bien, hay Dios que te bendiga. No es, nosotros te vamos a acompañar. ¿De qué manera? Pues a brindarte herramientas, ¿no? Y está sucediendo esto, bueno, te derivo a tal lugar, ¿no? Vamos a hacer esto. Ahí en la Procuraduría tenemos todos los lunes primeros del mes, estamos dando unas pláticas de acompañamiento a estas familias, donde a través de diferentes expertos dan un tema referente a las situaciones que comúnmente pasan en las familias. Y sobre todo de cómo fortalecer esa crianza positiva, ¿no? Exacto. En contextos o en antecedentes que quizá pues la familia, papá, mamá, o pareja adoptante puedan estar lidiando con el día a día. ¿Qué te parece, Jessy, que ya se nos está yendo muy rápido, ¿verdad? Ya ese reloj ya... El enemigo. Exacto. Bueno, cuando regresemos de la siguiente pausa, nos digas prácticamente qué
cuando se da la adopción, cuando ya la familia se lleva a la niña o el niño, si ha habido experiencias de retroalimentación de los mismos padres y sobre todo, ahorita en Jalisco, ¿cómo se está dando a conocer esta pues cultura de acogimiento familiar y de adopción? ¿Te parece? Gracias. Pues vamos a una pausa, regresamos, no le cambie, estamos de corazón. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos ya en la recta final del programa, el último bloque, Jessie, y pues te decía, ¿cómo ha sido ese feedback de las parejas que adoptan hacia ustedes como expertos, que están de alguna manera dando ese acompañamiento? Pues somos muy cercanos, la verdad, no solamente en la oficina, también acudimos al domicilio, porque nos interesa ver a las escuelas, ¿no? Cómo se está desarrollando el niño, cómo se siente. No solamente es cómo la familia está percibiendo, ¿no? Sino el niño, cómo se está adaptando a este nuevo entorno familiar, a este núcleo donde ahora empieza él a desenvolverse. Somos muy cercanos, se están creando comunidades, grupos de papás adoptivos, ¿no? Comunidades de papás del corazón, ellos le llaman, también del acogimiento familiar, que esto creo ha sido muy enriquecedor para ellos. El escucharse y el hacer esta comunidad y decir, lo mismo que yo estoy viviendo, lo vivió ella, y darse esas ideas de que, oye, mira, hazle así, o es normal, o empieza a trabajar así, creo que ha sido lo más enriquecedor para las familias y nosotros también, ¿no? Como institución, empezar a entender y ver de qué manera desde nuestra área podemos fortalecerlos y ayudarlos. Una pregunta, justo, esto es para ustedes que están ahí con las familias y las familias pues, que ya forman parte de estas comunidades, pero hacia afuera, hacia nosotros, público allá en casita, ciudadano de a pie, ¿de qué manera podríamos ayudar a que estas familias y estos menores de edad tuvieran una mejor experiencia o calidad de vida o bienestar en general? O sea, si no puedo adoptar, ¿cómo puedo contribuir a que tenga igual, o sea, las oportunidades de vivir en familia? Mira, lo más importante es conocer del tema, ¿no? Socializarlo y saber que desde el área donde estamos nosotros podemos ayudar. Hemos dado información acerca del acogimiento familiar en escuelas, en hospitales, porque luego llegaban las familias con los niños al hospital y familia de acogida, ¿qué es eso? ¿No? O querían inscribirlos a las escuelas y ¿cómo? Pero no, pues usted no es el tutor. Los niños se asignan con un documento legal, ¿no? Un convenio de guarda y cuidado que esto los respalda para que puedan tener a los niños. Ya no es un acto de buena fe. El acogimiento familiar ha existido toda la vida, nada más con otro nombre, ¿no? Todo mundo conocemos a los papás de crianza, ¿no? A falta de padres padrinos, ¿no? Exacto. Ahora ya existe, es una figura legal, hay un documento que lo respalda. Entonces, el hecho de que lo conozcan desde el área educativa, un maestro, ¿no? Un director, que sepa de esta figura y que diga, sí, puedo ser una red de apoyo, todos podemos volvernos red de apoyo de estas familias y ayudarlos, ¿no? ¿Cómo? Te digo, desde el área en donde yo esté, yo es identificar que es una familia de acogida y saber que esta familia tiene todos los derechos y todas las obligaciones sobre ese niño. Y entonces, desde donde yo esté, ¿qué le puedo ofrecer a esa familia? No señalar, no discriminar y decir, ¿en qué momento te llenaste de 3 hijos y no tenías, ¿no? ¿Dónde te los dan? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te los dan? Okay. Exactamente, es a lo que iba la sensibilización y el cómo la familia que adopta no solamente es la señora, el señor o la pareja, es los primos, los tíos, los abuelos, los vecinitos, los compañeritos de escuela. Entonces, imagínate qué tan sólido tiene que estar esa pareja o esa persona para decir, tomé esta decisión, tengo esta responsabilidad y necesito que me apoyen de esta manera. No discriminando, no señalando, no hacer burlas o no estar ahí, porque, bueno, ya sabemos que en las familias hay de todo, de chile, mole y picadillo, como dicen. Sí. Entonces, tenemos que incluso sensibilizarles y decirles, es mi hijo, es mi hija y es así, es tu primo y es tu prima, no hay diferencia. Quizá saben del tema, pero decir que no se sienta que es diferente. Y una de las preguntas que siempre me ha hecho ahí, me retumba el corazón, ¿qué pasa? Primero, ha habido familias que han tenido hijos biológicos e hijas biológicas y después dicen, queremos adoptar. Sí. ¿Y cómo ha pasado ahí? O sea, ¿es el mismo proceso o qué sucede? Es el mismo proceso y la verdad es que ha sido padrísimo, la verdad, en este tiempo que ha ido avanzando y se ha ido socializando el tema. Anteriormente solamente llegaban parejas
que no habían podido tener hijos, o personas solteras, ¿no? Que es que pues no me casé, no tengo hijos y quiero tener uno, ¿no? Hoy ya hemos certificado viudos, viudas, personas divorciadas, personas que ya tienen hijos biológicos y desean ampliar su familia. Ya no es un tema de algo que les hace falta a la familia, ¿no? Un tema a lo mejor biológico que por lo que no pudieron tener hijos. No, hay jóvenes, ¿no? De verdad hay jóvenes que dicen, no tengo ningún problema de salud que me impida tener un hijo, pero pues ya hay muchos niños, ¿no? Estoy enterada que hay muchos niños institucionalizados, niños esperando una adopción, entonces yo quiero adoptar. Y ha sido muy padre, ¿no? Este cambio, esta sensibilización y desear ampliar la familia, el que los adolescentes, hijos biológicos, digan, yo quiero tener otro hermanito, ¿no? Y hay momento en el que, por ejemplo, si, ¿cómo ustedes determinan o identifican cuando la decisión es consensuada en toda la familia? Puede ser que una familia diga, sí, queremos un hermanito adicional a los que ya somos, pero ¿se entrevista a todos los integrantes o cómo es esa empatía o esos lazos que se van generando durante el proceso? ¿Cómo se da? Se hace una escucha de los niños también para saber cuál es su opinión. De hecho, en uno de los requisitos hay una carta de aceptación de familiares, ¿no? Y siempre les decimos a esta familia, este es un ejercicio para la familia, ¿no? Para que tú socialices el tema, porque anteriormente no se hablaba. Querían adoptar y era en la pareja, ¿no? O era solo, no voy a decir, ¿no? Hasta que ya llegue el niño, ya lo hablo con mi mamá. Hoy es no. Háblalo desde que vas a iniciar el proceso. No quiere decir que si algún hermano te dice, no, yo no estoy de acuerdo en que traigas a quién sabe quién aquí a la casa, entonces no te vamos a dar el certificado, ¿no? Pero entonces tú vas a empezar a ver de qué manera tienes que trabajar con tu hermano o de qué manera vas a socializar. Si en un momento tú dices, bueno, yo te estoy avisando lo que voy a hacer, ¿no te interesa? Pues yo sigo con mi proceso. Justo te iba a decir que creo que este ejercicio nos sirve a todos para cuestionarnos y a lo mejor de construir la idea que tenemos de qué es una familia. Porque, por ejemplo, yo tengo entendido, y a lo mejor es por, no sé, estudios o cómo me he acercado a estos temas, tengo entendido que familia es como unidad mínima de sociedad que tenemos donde nos dan cuidados, cariño y valores y ya. O sea, eso es familia y eso puede tener 1000 caras y estar organizada de 1000 maneras, pero a lo mejor hay gente que sí piensa que familia es solo un tipo de modelo y de que todos los demás que no tienen eso no tienen familia. Entonces, a lo mejor sí es buen ejercicio en general cuestionarnos qué es una familia, cómo está configurada una familia y quién se merece tener una familia. Como ese dicho de que las familias no solamente son de sangre, a veces cuántas personas están en otros países y llegan a un núcleo, empiezan a hacer hermandad, empiezan a ver a figuras paternas, figuras maternas y no los une ningún lazo consanguíneo, pero a veces el lazo es tan fuerte que es precisamente el lazo que ustedes como trabajan y lo que les quieren proyectar. El lazo va a ser inquebrantable siempre y cuando tú estés dispuesto, cuando tu amor sea tanto y tu protección que es el que el niño o la niña necesita. Porque ahora es lo que decían, que justo el derecho que tienen es que el derecho es de los niños y el derecho es vivir en familia y justo es ¿a qué se refieren entonces ustedes cuando hablan de familia, por ejemplo? Justo ahorita que comentabas esto, me hiciste recordar un caso de una familia donde ya tenían 4 hijos biológicos y deciden adoptar a un 5º hijo ya adolescente de 17 años con una discapacidad severa y uno de los hijos decía, ¿no? Cuando el amor es más fuerte que la sangre. Exactamente. Justo lo que decías ahorita, ¿no? Y dices, sí es cierto, ¿no? Entiendes esa parte de que una familia tú la formas, ¿no? Y no hay un modelo de familia ideal, ¿no? Tu familia puede brindar, tú solo puedes brindar ese amor, esos cuidados, esa protección, esa seguridad, ese acompañamiento, como lo puede brindar a lo mejor mamá y papá, ¿no? Claro. Y fíjate esa parte de mi reconocimiento a esa familia, Sí. Porque si un hijo o una hija es una gran responsabilidad, ahora imagínate a alguien que te va a demandar más tiempo, mayor cuidado y, ¿por qué no? Obviamente más dinero. Claro. Se le vas a invertir todo lo que está de ti, de tus hijos y tu esposa y tu papá y todos, para que esa persona con discapacidad sea feliz. Híjole, la verdad sí. Y era padrísimo porque la verdad es que el niño, el adolescente broncoaspiraba y los hijos se turnaban a dormir todas las noches con el adolescente para estarlo cuidando. Entonces es muy bonito, te digo, ya se han ido involucrando, este tema se ha ido abriendo. Yo les digo, hablen de la adopción, ¿no? Cuando tú decides adoptar, cuando tú decides ser familia de acogida, háblalo. Dile hasta la señora de la tienda, ¿no? Es que estoy llevando un proceso de adopción.
para que conozcan y socialicemos y lo vemos como algo normal, no como, ay, vas a adoptar, qué padrísimo, Como qué si fuera bueno, acto te de vas a caridad. ganar el cielo. Ajá. No me estoy ganando el cielo, ¿no? Quiero compartir, yo les digo a las familias en el taller, que descubran todo eso que tienes, ese amor, esos cuidados, tú lo tienes y acá tengo muchos niños que necesitan de eso. Ah, bueno, entonces vamos dándolo, que sea algo, no que te haga falta, sino algo que quieres dar, algo que tienes. Es la diferencia, siento yo, de entre un acto de amor a un acto de caridad. Exacto. Pues muchas gracias, Jessica. Ahí está el consejo de la semana. Hable del tema, no le tenga miedo. Y si tiene dudas, infórmese. Incluso aquí va a aparecer los teléfonos para que se inscriban las personas interesadas a los próximos talleres para ver si se animan a ser familias de acogida o familias de adoptiva. Todas las personas llamen, se inscriban y caminen junto con su pareja o incluso solos en esta decisión de amor. Y los esperamos la próxima semana. Hasta luego.